Les damos la bienvenida a una nueva edición del Seminario de Derechos Digitales en el marco de Circulart. Circulart es organizado por Redelae con apoyo de Compama, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia y la Alcaldía de Medellín. Para este año contamos con aliados fundamentales que hacen posible este evento. Entre ellos están el Gobierno de Chile, Chile Música, ProColombia, Seara Creativo, Dirección de Cultura, Juventud y Género de La Guajira, Instituto Distrital de las Artes y Dartes, el Clúster de Industrias Creativas de Medellín, la Cámara de Comercio de Medellín, Discos Fuentes, Codiscos, Teatro Pablo Tobón Uribe, La Pascasia, Colectivo Mente, Grupo Hangar y Backline. Le agradecemos también a todos nuestros medios aliados, Billboard, Telemedellín, Publimetro, Latina Stereo, Cámara FM, Emisora Cultural Universidad de Antioquia, Radio Universidad Nacional, Roca Chorao, Haga la U, Revista DC, Revista Bombea, Bunca Radio y Compás Urbano. Muchas gracias nuevamente por estar acá. Tenemos en esta primera conversación a Felipe César Londoño, a Germán Rey, a Octavio Arbeláez y nos modera aquí doña Claudia. Vamos a tener también a George Judice conectado virtualmente. Entonces, bueno, esperamos que esta conversación sea muy interesante. Bienvenidos. Buenos días para todos. Mi nombre es Claudia Arango, editora de Cultura del Diario El Colombiano. Me siento muy honrada de estar acá con todos ustedes y más con estos personajes increíbles, también quien está por allá en video, porque nos trae una conversación demasiado interesante, tecnodiversidades, las alternativas al modelo digital global. Pero antes de empezar, yo quiero presentarlos a ellos porque van a decir cosas muy importantes que se van a quedar en la memoria de todos nosotros, pero también queremos saber quiénes son. Hice un resumen de cada uno porque sus hojas de vida son impresionantes, señores, de verdad. Bastante largas y completas y muy emocionantes todo lo que han hecho, pero vamos a tratar de resumir un poquitico a cada uno. George Judice, que está conectado vía Zoom, es un académico estadounidense especializado en estudios culturales con enfoque especial en América Latina. Actualmente se desempeña como profesor titular del Departamento de Lenguas y Culturas Modernas del Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Miami, donde también dirige el Observatorio de Miami de las Industrias Culturales y Creativas. Su trabajo se centra en los usos económicos y sociales de la cultura. Voy a empezar de allá para acá. Tenemos a Felipe César Londoño, bienvenido, vicerrector académico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, fundador y curador principal del Festival Internacional de la Imagen, PhD en Ingeniería Multimedia e investigador en temas de diseño, creación audiovisual, industrias creativas, educación y nuevas tecnologías. Es honorary editor de la revista Leonardo de Mid Press, publicación internacional sobre el uso de la ciencia y las tecnologías contemporáneas en el arte. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Germán Rey, ¿cómo estás, Germán? Sos psicólogo de la Universidad Nacional, mantuvo una columna de crítica de televisión en El Tiempo hasta que fue designado defensor del lector, es escritor, ha sido escritor, asesor del Ministerio de Cultura y actualmente defensor del oyente del Sistema Público de Radio de Colombia y miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo. Y bueno, a mi izquierda, la cabeza de todo este circular, el señor Octavio Arbeláez, abogado con estudios de posgrado en Filosofía y Marketing Cultural, con un recorrido de más de 52 años por los caminos de la gestión cultural en Colombia e Iberoamérica. Ha sido profesor y conferencista de la Universidad de Iberoamérica, decano de la Facultad de Artes de la Universidad de Caldas, director del Festival Internacional de Teatro de Manizales, director de Arte del Ministerio de Cultura de Colombia y consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el Arte, la Cultura y las Nuevas Tecnologías. Es un gusto y un honor que estén con nosotros, caballeros, y para empezar le voy a ceder la palabra a Octavio, que quiere hacer una pequeña introducción de lo que vamos a escuchar en esta charla, que les repito se llama Tecnodiversidades alternativas al modelo digital global. Gracias, Claudia. Buenos días a todos, a todos, Allá. ¿sí? A todos, buenos días.
Por lo visto, la noche paisa no hizo tantos estragos. Hay sobrevivientes de la Pascasia y del Teatro Pablo Tobón, es decir, de la hecatombe. Eh, Hoy para nosotros es un suceso muy emocionante contar con la presencia de George. George Giudice, un amigo muy querido, entrañable de todos nosotros, y acepta esta invitación que es para él un reto. Se conecta remotamente, tiene un, una referencia como con un problema de salud, pero su mente es la más lúcida probablemente en estos tiempos en estudios culturales. Y quiero agradecerle a George estar con nosotros muy especialmente. Para mí es muy emocionante oír su voz y saberlo cerca. En el auditorio de amigos tuyos, George, de manera que no sé si sea bilateral, pero que sepas que aquí hay una buena cantidad de amigos tuyos que desearían verte en persona. Y también pues agradecerle a los queridos amigos Felipe y Germán por estar aquí con nosotros. Cuando postulamos este tema, para nosotros era un reto muy importante porque estamos entendiendo que pasamos de décadas anteriores en que hablábamos de un mundo de múltiples interdependencias a un mundo en el que se persigue lo hegemónico, a un mundo donde, como señala Hui, el filósofo chino, que es un tecnólogo, pero al mismo tiempo es el filósofo, que propone el tema de la tecnodiversidad en sus libros, eh, y plantea una especie de nuevo apocalipsis, porque cada época señala nuevos apocalipsis. Entonces, Yu Hui señala cómo en este momento todo el mundo habla de inteligencia artificial y aparece esa vieja referencia de la ciencia ficción en que el hombre sería dominado por las máquinas. El viejo terror de ese dominio. Él tiene unos planteamientos muy importantes que los invito a leerlo. Tiene pues muchos libros publicados en español. De hecho, curiosamente, al hacer las notas para conversar esta mañana, encontré que prácticamente la mayor parte de las referencias están en español y ha sido publicado primero en Chile y Argentina. Me parece muy curioso porque él es realmente una estrella académica, enseña en Europa y a pesar de su origen de Hong Kong, pues está en el mundo académico muy importante. Para nosotros era muy importante abordar este problema, lo discutía mucho con mi hijo Sergio, eh, porque el tema de la diversidad es central en el pensamiento no solo de Huy, sino en el pensamiento contemporáneo y sobre todo ahora que tenemos esa especie de hegemonía de Silicon Valley, de estos señores feudales que están imponiendo una homogenización. Entonces, tenemos que empezar en eliminar esa dictadura que está no solo en el tema tecnológico, sino en la posesión del conocimiento y en la construcción de perspectivas de futuro. Incluso en la construcción de las posibles utopías se están planteando desde allá y no se están planteando desde la diversidad. El llamado es a eso, a buscar los territorios de la diversidad y sobre todo en el contexto de las artes y la cultura en que pensamos nosotros podemos contribuir a romper lo hegemónico y a generar espacios alternativos y de creación. No me quiero extender porque en realidad yo quisiera más oír a mis colegas y amigos y en particular a George, que como siempre prepara unas charlas muy profundas y muy interesantes, de manera que bienvenidos todos a esta mañana en la que trataremos de conversar y de generar esta apertura a un diálogo sobre este problema de nuestro tiempo. Muchas gracias. Gracias, Octavio. Muchísimas gracias, Octavio. Bueno, empecemos de una vez dándole la palabra a George Giudice, quien está conectado desde Miami. George, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros y te escuchamos. Muchísimas Bueno, gracias. buenos días. Quiero saludar ahí a Claudia y desde luego a Octavio, a Germán y Felipe.
de quienes espero disfrutar mucho, ¿no?, en sus intervenciones. Bueno, voy a empezar encuadrando de forma muy breve los temas de tecnodiversidad y tecnofeudalismo, porque su discusión podría ser muy larga y a efectos de esta conversación quisiera avanzar a consideraciones más concretas. Por un lado, el tecnofeudalismo es básicamente el reacomodo del capitalismo del siglo XXI alrededor de las grandes plataformas y empresas digitales que desplazan cada vez más a los gobiernos. Bueno, según Varoufakis, es decir, no tienen más poder y recursos. Hoy tienen más poder las plataformas y más recursos. Este desplazamiento del poder no es un proceso simple, depende de los sistemas y acomodos institucionales de cada país o región. Así se evidencia con las relaciones entre los líderes de Silicon Valley y el gobierno de Trump, o en el caso de China, en el rol del gobierno como principal inversor y socio del desarrollo de la IA. Varoufakis, por ejemplo, dice que las grandes plataformas, al modo de los señores feudales, no producen nada propiamente, sino que son rentistas. Cobran por el uso de los espacios, como la tierra en el feudalismo, tanto a los consumidores como a quienes venden sus productos a través de estas plataformas. Todo esto mientras además extraen recursos como la energía y el agua, contribuyendo al cambio climático y muchos o todos los aspectos de la experiencia humana, como los conocimientos, el razonamiento y las emociones por un etiquetado o tagging y procesamiento de datos hoy en día. Hay que tener en cuenta también la colaboración entre las corporaciones de IA y la industria armamentística. No voy a entrar en detalles sobre ese aspecto. El modelo chino de IA, DeepSeek, demostró que es posible producir resultados iguales e incluso superiores a los de los modelos de IA como ChatGPT, Claude, etc. Por ello, puede que no sea necesario aumentar la capacidad de cálculo hasta los niveles astronómicos que pretenden las empresas estadounidenses. La tecnodiversidad se opone al tecnofeudalismo como organizador hegemónico de la economía y de las relaciones sociales de todo el mundo y plantea que hay y deberían promoverse otras formas de pensar y crear tecnología. Por ejemplo, que hay cosmologías que podrían llevar a otras tecnologías o cosmotécnicas. El problema es que aún no hay ejemplos claros que puedan sobreponerse a las grandes plataformas. El autor que inventó el término, Yuk Hui, plantea cómo China finalmente está desarrollando la misma IA que Estados Unidos, en vez de usar sus cosmologías previas a la modernidad. Lo mismo se puede decir de los pueblos originarios, ya que prácticamente ninguno ha permanecido ajena a la influencia de la modernidad occidental. Todo esto es muy debatible e implica muchas capas de interpretación. Lo dejo aquí para tocar temas más próximos a los intereses de este espacio para las músicas y que pensemos cómo se está moviendo Latinoamérica ante el tema. Algunos datos para poner en perspectiva la situación. Antes de abordar las posturas e iniciativas en América Latina, es importante que señale que en Estados Unidos cada una de las grandes plataformas está invirtiendo más de 100.000 millones de dólares en el desarrollo de la IA, con el objetivo de alcanzar la llamada inteligencia artificial general o una IA capaz de entender, aprender y aplicar conocimientos en una amplia gama de tareas a nivel humano o superior. Hay proyectos como, por ejemplo, un momento, los 500.000 millones de dólares de Stargate, desarrollada por OpenAI y otras en alianza con otras empresas, que se está desarrollando en Texas, donde hegemonizará el uso del agua y la energía a nivel de una nación pequeña como Costa Rica, Irlanda o Noruega, además de la generación de ruido y tráfico.
Es un proyecto endosado por Trump e incluye 10 megacentros próxima. La instalación del colosal supercomputador XAI de Elon Musk en Memphis ya tiene problemas de contaminación. En términos del volumen de inversión, incluso antes de Trump, como menciona el ingeniero Mo Godat, el acta de Biden es 4 veces lo que se invirtió en el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa. Comparto con ustedes un par de diapositivas que dan idea de la escala de estos procesos. Vemos el mapa de datacentros, muy superior el de Estados Unidos, ¿no? Luego el mapa de petaflops, de cómputo, capacidad de cómputo, petaflops. Sí, en América Latina. Y luego el mapa de los startups, ¿no? Para tener una idea de la diferencia enorme entre Estados Unidos o China y luego los países latinoamericanos. En cualquier caso, es evidente que ningún país, ni siquiera un conjunto de países latinoamericanos, incluyendo los más grandes, tendrían los recursos para igualar estas inversiones. Lo que se observa, por el contrario, es que compiten, buscan atraer y están aceptando la inversión de las grandes plataformas como Google, Meta, Microsoft OpenAI y Amazon. Es decir, parece muy difícil competir con la magnitud de lo que se está haciendo en Estados Unidos, que está muy por delante de cualquier otro país del mundo en los elementos que acabamos de ver en las gráficas. De ahí surge la pregunta, ¿de dónde vendrá la concentración de la computación para crear algo que pueda competir y no ser absorbido por los esfuerzos en América Latina? ¿Qué sería impulsar la tecnodiversidad ante esta nueva colonización, nueva depredación, nuevo desarrollismo exponencial? Más allá del debate conceptual, lo cierto es que las plataformas están colonizando casi todo el mundo. Bueno, y también proponen colonizar la galaxia, invirtiendo en IA en Latinoamérica, extrayendo datos o aprovechando la mano de obra o cerebro de obra barata para etiquetar imágenes y otros contenidos, como vemos en el caso de Nairobi, o con las sonoridades de varios países de la región, entre ellos Colombia. Si hablamos de tecnodiversidad, podríamos preguntarnos distintas cosas. ¿Hasta qué punto hoy hay una tecnología colombiana, argentina o latinoamericana diferente a la estadounidense o china trabajando en estos temas? O, como plantea Ronaldo Lemos de tecnodiversidad.org y director del Instituto de Tecnología y Sociedad de Río de Janeiro, ambos en Brasil. Si estamos logrando crear marcos regulatorios para la IA que no sean dependientes de Europa y se basen en el contexto y las subjetividades propias. Lemos se queja de que en Brasil se está desarrollando, se está clonando el marco regulatorio de Europa. Finalmente, ¿qué pasó con nuestros contenidos y la soberanía o propiedad de nuestras culturas? Esto no es un problema de países y nacionalidad. En el caso de la música, como sabemos, llevamos más de 25 años de extractivismo de sonoridades de todo el mundo a través de plataformas como Spotify, con mucha desigualdad en materia de pagos y en la formación de gustos vía algoritmos de sus softwares de recomendación y de análisis de sentimientos, uno de los usos tempranos de la IA. Si buscamos qué hacen las entidades gubernamentales, veremos que en la misma lógica general de los gobiernos, muchas secretarías y ministerios de tecnología, cultura y educación, instancias municipales, promueven las capacidades de IA enseñando a usar herramientas digitales e IA generativa de las grandes empresas, ChatGPT, Gemini, Claude,
Perplexity, Replit, etc. Es decir, que seguimos haciendo lo mismo de siempre desde América Latina, depender de las grandes plataformas estadounidenses. Empiezo a ver, a tocar algunas cosas aquí. La Facultad de IA de la Universidad de Caldas. Eso lo dejo para mis colegas y amigos que están en la mesa, pero en el website quiero anotar, es una gran, si ustedes no saben, es la primera facultad de IA en América Latina. Pero por lo menos en el sitio web no se ve que ofrezca cursos o programas específicos centrados en culturas o lenguas indígenas ni en estas industrias creativas, ¿no? Así que eso todavía queda por ver, esa colaboración entre los que están desarrollando IA en América Latina y las industrias creativas. ¿Qué esfuerzos alternativas se están produciendo y cómo posicionarnos para una IA más soberana y equitativa, o al menos que lo procure? Algunas valiosas iniciativas latinoamericanas y del mundo que son exploraciones de lo que podríamos llamar tecnodiversidad son: pasemos a la Agenda Nacional de la Agenda Nacional de la Inteligencia Artificial para México 2024-2030. Y luego, como ven, se busca una soberanía tecnológica y que incluye el interés por la autonomía artística, la defensa del control sobre la producción de los datos en México, incluyendo musicales e indígenas. También tenemos la estrategia digital de Chile, ¿no? Que busca la transparencia algorítmica, la protección de derechos fundamentales, derechos digitales, la prevención de la discriminación algorítmica, importante, ¿no?, el empoderamiento del ciudadano, alternativa a plataformas hegemónicas y la ética y supervisión en IA. Luego veremos algo muy interesante, no latinoamericano, pero muy interesante: las inteligencias abundantes, rediseñando la IA desde saberes indígenas, al que se integra el proyecto de inteligencia artificial indígena, y tiene entre sus objetivos prioritarios no solo salvaguardar idiomas indígenas que están en procesos de desaparición, sino su aprendizaje por parte de las nuevas generaciones, con la misión de que la IA promueva el florecimiento humano y comunitario. Se basa en investigaciones apoyadas por el Fondo de Nuevas Fronteras en la investigación del Gobierno de Canadá y el Consejo de Inteligencia en Ciencias Sociales y Humanidades, la Fundación MacArthur, el proyecto 11th Hour y la Fundación Canadiense para la Innovación. Es un proyecto que se extiende por ahora hasta el 2029, del que participan 48 investigadores y investigadoras en 13 universidades, junto a 8 organizaciones indígenas, y propone el rediseño de la IA basado en sistemas de conocimiento indígena. No, la anterior. Y su participación, no, la anterior. Y su participación no es solo una pauta, sino parte del objetivo y sentido del proyecto. Entre sus resultados se espera avances metodológicos interdisciplinarios e interculturales, guías y prototipos de IA con base en saberes indígenas, redes de co-creación ética y soberanía tecnológica para pueblos indígenas. Esto en relación con el procesamiento de lenguas indígenas, el storytelling tradicional, la sabiduría ancestral asociada al ambiente, sistemas multiagente con valores indígenas. Ya en el campo de las industrias creativas, tenemos el proyecto Futurex de Argentina, liderado por Nicolás Madoeri, que viene elaborando a lo largo de los últimos 2 o 3 años la iniciativa de crear IA en relación con la música más local, de modo que beneficia a músicos
y consumidores argentinos. ¿Sí? Madueri fue justo el consultor. Próxima. Justo el consultor de un documento de reflexión reciente, Chile IA más cultura, que sirve de base para elaborar una política pública sobre IA y sectores creativos y culturales. Se lanza como iniciativa desde la Secretaría de Economía Creativa del Ministerio de Culturas, las Artes y el Patrimonio, en cuyo comité interministerial de fomento a la economía creativa convergen los ministerios de Economía, Educación, Hacienda, Trabajo, Desarrollo Social, Relaciones Exteriores y Agricultura. Obviamente, no puedo contestar a la pregunta de si es posible concretar sistemas que se logren ser alternativa. En lo puntual, sí, ya hay casos, pero es posible de manera más escalable o sistemática en América Latina. Podemos superar las limitaciones, muchas históricas y estructurales. ¿Cuál sería la propuesta realista dentro de los márgenes que tenemos? Por ahora, aunque hay elementos favorables a que se puedan desarrollar IA propias en América Latina y el Caribe o en la periferia actual, que hay modelos open source, por ejemplo, DeepSeek, accesibles y reutilizables, y que hay sets de data nacionales soberanos y culturalmente relevantes y técnicas que reducen el costo de entrenamiento. Próxima slide. Iniciativas regionales de cómputo como CERPRO. Hay desafíos y limitaciones muy serias. La infraestructura de cómputo es limitada y costosa. El talento tiende a irse a centros más dinámicos, tanto en la academia como a nivel nacional. Los sets de datasets suelen ser desorganizados o inaccesibles y a políticas nacionales fragmentadas, y dependemos de nubes extranjeras propias de las plataformas como las de Amazon. Tanto atender estas dificultades como crear nuevas condiciones mínimas de inversión pública en infraestructura y fondos de IA, mejorar los sets de data y encima lograr que sean a la vez abiertos y protegidos, o lograr las alianzas políticas y técnicas regionales, gobiernos, universidades, empresas y ecosistemas de innovación. Es factible, pero un enorme desafío. Muchas gracias. Muchísimas gracias a George por su presentación. Yo creo que todos nos quedamos bastante sorprendidos y emocionados con todo lo que nos explicó de las tecnologías, de la inteligencia artificial y de América Latina. ¿Alguna anotación que quieran hacer, Germán o Felipe, antes de continuar de todo esto que nos acaba de contar George? Creo que va a ser una buena oportunidad para poder dialogar con algunos planteamientos que hace George, y ha sido verdaderamente un lujo tenerlo al comienzo, además, donde pudiese presentar una especie de mapa que tiene muchas aristas, muchos puntos para debatir. Yo concretaré en un asunto de tecnodiversidad que he estudiado recientemente y que tiene que ver con el planteamiento de George. Perfecto, entonces vamos a seguir con una presentación que también nos trae Felipe César para después ir ampliando entonces esta discusión. Muchas gracias. Un saludo muy especial. Gracias, Octavio. Equipo de Circular, muchas gracias por el espacio. Es un lujo para mí estar compartiendo, por supuesto, con George, a quien saludo de manera especial. Por supuesto, con Germán, a quien admiro desde hace muchísimo tiempo. Y, por supuesto, pues con esa reflexión y ese liderazgo en temas de mercado, de industria, que pues, viene desarrollando Octavio, repito, desde hace mucho tiempo.
Yo diría, bueno, voy a poner aquí en pantalla. Voy a hacer una presentación que creo que dialoga muy bien con lo que viene presentando George y yo lo voy a presentar en perspectiva, desde lo que en perspectiva de lo que hemos venido desarrollando y trabajando en el Festival Internacional de la Imagen en Manizales, que ahora hacemos entre Manizales y Bogotá, pues trabaja este tema de la tecnodiversidad. A propósito, y pues es una maravilla, Octavio, pues el poder compartir esto. El año entrante le comentaba a Germán, son los 25 años del Festival Internacional de la Imagen y es un reconocimiento público también que como institución, lo digo como Universidad de Caldas y como ahora como Universidad Jorge Tadeo Lozano, pues hacemos Octavio porque con Octavio pensamos este festival hace 20, no 25 años, 28 años van a ser el año entrante ya, de que 29 años ya. Jorge, sí, realmente no hago los años. 29 años que pensamos este evento y fue de la mano de Octavio y precisamente revisando lo que en otros países latinoamericanos, en este caso Argentina, se venía desarrollando en ese tema de creación, tecnología, ¿no? Y dijimos, lo tenemos que precisamente contextualizar en Colombia y específicamente en Manizales, y de allí surge desde la Universidad de Caldas, pues este festival. Bueno, y simplemente lo hago como introducción para decir cómo unimos, ¿no? Cómo piensa el festival el tema de la tecnodiversidad, que para nosotros este año lo vinculamos con lo regenerativo. Ya lo explicó muy bien George, Octavio en su introducción, el tema de la tecnodiversidad vinculado con esos mundos, de muchos mundos tecnológicos, ¿no? Que propone Jujuy, donde lo ancestral y lo relacional tiene un lugar central y ahí converge la temática que nosotros propusimos este año en el festival, que es lo regenerativo, ¿no? Como esa perspectiva transformadora que busca restaurar ambientes y memorias desde la sostenibilidad y la reexistencia, ¿no? Es desde esas dos perspectivas de lo tecnodiverso y lo regenerativo, ¿no? Que proponemos o que se invita, ¿no? A los artistas que participan en el festival a pensar en esos futuros digitales más justos, plurales y vivos, ¿no? Y vamos a ver aquí algunos ejemplos de ello. Y yo pongo en diálogo el Yujuy con Silvia Rivera Cusiascani, ¿no? Porque ella también, en una perspectiva ya mucho más latinoamericana, desde Bolivia, mucho más hablando de las epistemologías del sur, ¿no? Esa resistencia cultural frente a la homogenización de la globalización, resaltando esas prácticas locales enraizadas con el territorio. Claro, tenemos ese gran referente internacional que es Jujuy, es una maravilla, pero también tenemos increíbles pensadores latinoamericanos como Silvia Pérez y otros muchos, ¿no? Que aquí no relaciono y que vienen desarrollando programas y proyectos de altísimo interés, ¿no? Como estos documentos, ¿no? Y estas plataformas tecnológicas, ¿no? Sobre todo en México, pero los encontramos en Argentina, en Colombia, en muchos otros lugares de rescate, ¿no? Cómo las plataformas, nos apropiamos de las plataformas, ¿no? Para recuperar las lenguas, en este caso las otomí con el ñaño, ¿no? Que es este proyecto que busca preservar digitalmente estas lenguas, pero también el arte huixarica, ¿no? Que desde México también busca el registro, la difusión, el preservar esas memorias, pero repito, son solo ejemplos que en Latinoamérica empiezan a surgir con muchísima fuerza, buscando precisamente entonces esa apropiación de la tecnología, pero para preservar lo nuestro. Y es en esa perspectiva que establezco o establecemos desde el festival que se propone este año 4 grandes ejes, ¿no? La tecnodiversidad como resistencia creativa, el proceso de regenerar memorias, medios y territorios del sur, las máquinas afectivas, y las tecnologías alternativas y las infraestructuras y redes autónomas como acción política. Veamos algunos ejemplos muy rápidos, ¿no? Como de estos 4 grandes ejes. En uno primero, el trabajo que viene haciendo Bárbara Santos. En Colombia, Bárbara Santos es para nosotros un referente importantísimo, ¿no? Porque es una tecnopoética que vincula lo político, lo creativo, lo performativo, desde lo ancestral, desde lo indígena, desde espacios que se tienden a ver marginales, pero que no lo son. Ella los pone, digamos, como en un primer nivel,
y entonces trabaja estos procesos como curación como tecnología con los sabedores de las Amazonas, del Pirá Paraná, una práctica que viene siendo desde hace 15 años, trabajando con los sabedores allí en la selva, un trabajo muy, muy dedicado, donde integrando realidad virtual, inteligencia artificial, bueno, toda una serie de procesos los vincula, repito, con con estas prácticas rituales amazónicas. Pero no solamente ella, tenemos un ejemplo pues maravilloso también de Claudis Vanexis, quien estuvo con nosotros el año anterior, donde ella viene trabajando obras como esta de feedback que pone a dialogar, ¿no? En la cultura de Internet, las tecnologías inmersivas, pero con las identidades y las identidades propiamente rituales, digamos, de sus comunidades allí en Perú, ¿no? Como lenguajes que ella extrapola, transgrede, ¿no? Pero utilizando lenguajes desde el TikTok, los memes, ¿no? Para evidenciar esas prácticas o esas perspectivas decoloniales y feministas. Eh, en esta línea también, pues, ay, perdón, no me, bueno, estaba mostrando aquí Pat Badani, una mexicana, ¿no? Que viene trabajando un tema también muy importante sobre el rescate del maíz, ¿no? Como un cultivo, ¿no? Que ha venido sufriendo, digamos, con temas de homogenización y aquí unas prácticas, otro proyecto aquí interesantísimo sobre el impacto del cambio climático en los corales de la barrera coral mesoamericana, ¿no? Integrando también entonces mucho las problemáticas del territorio, ¿no? Utilizando tecnologías. El segundo punto, ya no me está mostrando las imágenes, no sé por qué. Aquí, ¿no? ¿Ve? Qué raro. ¿Ve? Me va a tocar ponerla así, ¿ve? Mira, no. Mira, no está cargando aquí, no sé por qué. Pero está así, ¿va? Curioso, curioso. ¿O será que la abro nuevamente? Un segundito aquí, yo abro nuevamente. Puede ser que la abra nuevamente y no sé por qué no está dejando. Va. Ah, también, sí, yo creo que es porque como no tengo internet aquí, muestre a ver si intento cargarlo y aquí, muestre a ver si con este internet. ah, 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 a ver, estaba como por aquí. Bueno, esto era lo de Pat Badani que estaba mostrando, pero aquí también lo de bueno, y entonces, bueno, esto estábamos en este primer punto, ¿no? La tecnodiversidad como resistencia cultural. En una segunda línea quería mostrar o quiero mostrar, vamos a ver si aquí no me falla. ¿Está bien? Ok. El tema de la tecnodiversidad como memoria, ¿no? La regeneración de memorias, de medios y territorios del sur. Y esto pues hablando no solamente que la regeneración observada no solamente como un concepto ambiental, sino también como una estrategia cultural y política que se manifiesta con fuerza en los territorios del sur, ¿no? Y en ese sentido, cómo las tecnologías no se adoptan de esa manera pasiva, hegemónica, que ya nos lo mostraba ahora George, sino que se ritualizan y reprograman para restaurar esas memorias creativas, ¿no? Y en ese caso, aquí estamos mostrando la obra de Gabriela Mungía, también de México, quien hace pues 2 meses estaba aquí en Colombia presentándonos esas investigaciones de lo que ella llama la tecnonatura regenerativa, ¿no? Que es una intersección entre biotecnología, arte sonoro, ecología crítica, ¿no? Lo humano, lo técnico se entretejen con las vidas híbridas, ¿no? Entonces, no separa lo natural de lo artificial, sino que lo integra y Munguía nos invita a pensar en una ecología expandida desde la perspectiva de la inteligencia artificial, que es un poco también lo que hace Sofía Crespo, ¿no? En este trabajo
tan importante que hace de recuperar especies en extinción, ¿no? Con inteligencia artificial recrea nuevas especies a partir de especies que ya no existen, ¿no? Entonces nos hace ver otros mundos, ¿no? A partir de esos mundos que desde Latinoamérica se han venido extinguiendo por razones de la modernidad, ¿no? Ella lo que hace es recrear, digamos, entrenar a la inteligencia artificial con datos pertenecientes a especies en peligros de extinción, ¿no? Entonces esa es otra manera como de regenerar y por supuesto también desde Colombia, un otro artista muy destacado que viene trabajando el tema de la regeneración de las memorias y en este caso es Juan Covelli. Juan retoma toda esta colección crítica, ¿no? Que hace o hace una crítica, hemos hecho, a esta colección tan importante Quimbaya, ¿no? Que hay en el Museo de las Américas en Madrid, ¿no? Él hace toda una manifestación y una obra que instala allí mismo en el museo, pero que también la expone, digamos, en otros lugares, ¿no? Y es crear nuevas formas, es entrenar nuevas formas, un poco como Sofía lo hacía con sus especies en extinción en el video pasado, pues lo que hace Juan Covelli es entrenar esas fotogrametrías con piezas de orfebrería pertenecientes al tesoro Quimbaya, creando nuevas formas, unos tesoros especulativos a partir de un proceso de unas obras pues, que no se pueden trasladar a nuestro país. Él las traslada al país con estas nuevas imágenes que construye a partir de la inteligencia artificial. También de manera muy especial y bueno, ya abriendo esa tercera categoría que hablamos de las máquinas afectivas y las tecnologías alternativas, lo que hace de una manera magistral también Leonel Vázquez. Leonel es un artista colombiano que viene trabajando el tema de lo sonoro, de la naturaleza, ¿no? Y aquí un poco para mostrar cómo en esta tercera categoría, ¿no? De ese modelo digital dominante, cómo pasamos a una práctica con máquinas que sienten, escuchan y fallan también y se regeneran, ¿no? Entonces, contra lo hegemónico, lo que hace Leonel y otros artistas es buscar precisamente máquinas que vayan contra esa eficiencia, ¿no? De lo que nos proponen los modelos de Silicon Valley y esos elementos de control y productividad para generar unas relaciones mucho más humanas, ¿no? Donde lo maquínico genere una estética de la afectividad, del error y de la memoria. Esta es una obra que se llama Caudales de Leonel Vázquez y que en el Festival de la Imagen la pudimos ver en diálogo con una catalana, ¿no? Que es Mónica Riquic, que ella se establece ese diálogo entre Cataluña y Colombia, un artista catalán que piensa la inteligencia artificial también desde lo sensible, ¿no? Con estos globos que se inflan y se desinflan a partir de, es como una respiración y esa respiración entra en diálogo con estos paisajes del Cauca, estos ríos, ¿no? Que Leonel Vázquez los instala en estos cuencos, generando una escucha y entendiendo, digamos, cómo generar esos espacios de diálogo un poco más sensibles de lo que ocurre en nuestro territorio. Similar también a lo que hace Mónica Naranjo en esta obra, ¿no? A partir de una residencia que realiza en México, que se llama El Cosmos, el interior de la Tierra, donde desde la península de Yucatán trabaja con los cenotes, y crea todo un instrumento musical a gran escala. Pues ahí debería estar sonando, pero obviamente pues no suena pues por el. Pero lo que hace es básicamente recoger, ¿no? Como esa tradición importante donde lo científico también se combina con lo sonoro, crea una gran cartografía, ¿no? Que básicamente nos recuerda a través de estos elementos, ¿no? Toda esta cosmovisión maya. Aquí también, y en este tercer punto de máquinas afectivas, ¿no? Este gran dinosaurio, puede ser que esto es un homenaje como a esa poesía de Jim Morrison, de The Doors, la obra se llama Doors, ¿no? Y es básicamente una crítica también como a estos sistemas hegemónicos de Silicon Valley, desarrollando como toda una obra sobre textos de Huxley hablando sobre la mescalina, el LSD, ¿no? Y una poesía que habla, ¿no? Y que se genera a partir de las redes neuronales de la inteligencia artificial, simulando la voz de Jim Morrison, ¿no? Y generando toda una crítica, ¿no? Como esos modelos hegemónicos establecidos. Es una obra de Zach Blass,
y que bueno, es como toda una crítica desde la inteligencia artificial, repito, pues como esos modelos hegemónicos de Silicon Valley. Pero también desde Paraguay, Kira Shonorika, ¿no? Que hace todo un trabajo sobre lo tecnocientífico y el futurismo, evocando a partir de relatos no binarios la interacción entre plantas, las piedras, ¿no? Los seres no humanos, ¿no? Entonces estas dinámicas interespecies que también son muy importantes y casi todos estos artistas recuperan, ¿no? Esas visiones de múltiples inteligencias donde lo artificial dialoga con lo humano y con lo humano, ¿no? Haciendo pues toda una filosofía centrada en la vida híbrida y en diálogo con los saberes locales, ancestrales, repito, shonóricas de Paraguay. Y también lo que hace Oscar Santillán, que también es especialmente representativo, que también lo presentamos en el festival, basando sus prácticas, ¿no? En la idea del antimundo, unas matrices cibernéticas donde se entrelazan como las placentas, ¿no? Esto que ellos llaman las pieles desconocidas, ¿no? Gestos que buscan desde la decolonialidad imaginar futuros paralelos a ese poder de los algoritmos gestionados desde el Silicon Valley, ¿no? En este caso, el Machine Learning se alimenta de los relatos de ciencia ficción latinoamericanos y saberes ancestrales para generar imágenes híbridas y funcionales cercanas al concepto del futurismo andino. También importante la obra de aquí de Medellín, ya como último eje el de las infraestructuras y redes autónomas, lo que hace Alejo Duque, ¿no? Que presenta también este trabajo recientemente, hace un mes, donde, bueno, Alejo es un gran activista de las redes, ¿no? Y las redes autónomas como acción política. Aquí un proyecto que llama Biocracia, que es su proyecto doctoral en inteligencia artificial y naturaleza que viene desarrollando en el doctorado en diseño de arte y ciencia de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y otros ejemplos, en este caso de Chile, que no los voy a presentar en detalle porque ya se acabó el tiempo y lo cierro con Soliman López, ¿no? Que también es un gran artista español que viene trabajando en el Amazonas, temas que vinculan la naturaleza y la captura del ADN de nuestras especies que muchas veces no son detectadas por la extinción de las especies pues, en el Amazonas. Nada más, cierro, esa era un poco como la reflexión que quería hacer, un poco contextualizar el tema de lo tecnodiverso en perspectiva de los creadores colombianos, latinoamericanos que están abriendo un camino en torno a pensar la tecnología, lo digital, pero desde lo relacional, desde lo colectivo, desde lo tecnopoético, desde lo ancestral. Muchísimas gracias. Gracias, Felipe. Muchísimas gracias, Felipe. Yo creo que esa pregunta que nos estaba haciendo George al principio de qué pasa con la apropiación de nuestras culturas, nos la resolvió un poco Felipe con todos estos ejemplos que trabajan lo ancestral, que trabajan la parte cultural autóctona también de cada país. Germán, querías añadir varias cosas, o sea, estábamos ahí conversando de todo lo que estaba contando Felipe y también de lo que nos quedó de George, así que adelante. Hace unas semanas me fui al Guaviare. Ya había estado viajando por ríos en el Guainía y aprontaba mi viaje a internarme en el Amazonas. Es una locura. Debí haber hecho eso hace 40 años, porque subirse en una barca es algo que es prácticamente una práctica imposible para una persona ya de mi edad. Cuando llegué a Raudales de Guayabero, en el Guaviare, a la hora del desayuno en un caserío perdido, se me acerca un hombre que me dice, ¿el señor quiere algún minuto? Para responderle a Melguizo, quizás desearíamos algunos minutos de más, no lo sé. A mí me sorprendió que a esa hora
me estuvieran tratando de vender minutos. Y le dije, ¿qué oferta de minutos tiene? Me dijo, lo que desee. 1 minuto, 20 minutos, 1 hora, etc. Ya estaba más sorprendido, entonces le pregunté, ¿el señor qué es? ¿O a quién representa? Dijo Elon Musk. Lo que le estoy ofreciendo es Starlink. Quería decir entonces que esa parte del Amazonas estaba cubierta por la tecnología de Musk, pero que es no solamente eso, sino que todo el Amazonas está cubierto por el sistema satelital y de datos de Musk. Y después vienen todas las preguntas que nos hacían George y Octavio al inicio y tú, Felipe César. ¿Y qué significa todo ello? ¿Y cuáles son las versiones que surgen desde tecnodiversidades latinoamericanas? Recientemente, para una persona de edad, son algunos años, he hecho 3 trabajos, del cual solamente mencionaría uno que tiene que ver con las sugerencias, con las inquietudes que plantea esta conversación. Uno que titulé El hormiguero, que fue una expedición alrededor de 19 países de América Latina e incluso logré mirar algunas experiencias mínimas y en otros lugares, no los lugares formales del tecnofeudalismo en los Estados Unidos. Concretamente, lo que miramos en esos 19 países durante 2 o 3 años fueron los medios nativos digitales, medios que nunca fueron analógicos y que forman parte de una suerte de diáspora que cada vez es mayor en América Latina, de medios nativos digitales. Esos medios nativos digitales los denominé el hormiguero, simplemente por una evocación del pensamiento de Michel Descartes. En alguna parte de su libro, La sociedad en plural, Michel Descartes dice que la cultura prolifera en los márgenes. La cultura es un hormiguero. Michel Descartes tiene la propiedad de decir cosas que va dejando sueltas en algunos casos y que son supremamente evocadoras. Pero pocos días después de haber visto esto, Descartes, vi que Clifford Geertz, el antropólogo norteamericano, en un libro que se llama Conocimiento Local, hacía un análisis muy interesante de un aforismo africano, partía de un aforismo africano para su reflexión sobre lo que significa conocimiento local. Y el aforismo africano dice, la sabiduría está en el conjunto de las hormigas. Bien, ese fue el primer trabajo, volveré sobre ello porque es el trabajo que me da pistas para hablar de biodiversidad en América Latina, uno de los filones de la biodiversidad. Así como Felipe nos ha expuesto elementos de unas estéticas que están hablando, proponiendo, sugiriéndonos cosas diferentes desde las tecnologías. El segundo trabajo al cual no me voy a referir es un trabajo con el Instituto Nacional de Antropología, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, sobre las vidas campesinas y concretamente sobre las representaciones mediáticas de las vidas campesinas. Y el tercer trabajo, apasionante, un poco oscuro, dark, diríamos, fue un trabajo sobre
uno de los directores, si no el director más importante de medios escritos en los Estados Unidos en los últimos 20 o 30 años, que se llama Marty Baron. Marty Baron fue director del Miami Herald, fue director del Boston Globe y fue director del Washington Post, todo seguido. 20 años de estar en un lugar. Ha sido muy interesante el aporte que Marty Baron ha hecho para mirar la relación entre Trump, Bezos y el Washington Post. Yo estudié con cuidado los discursos, las intervenciones, los libros de Marty, y una cosa que sospeché, y yo después se lo dije personalmente, sospeché de esto que tú escribes, y es que había representado Bezos, que forma parte de la cáfila, diríamos, de Elon Musk, de Tim Cook, etc. ¿Qué había hecho Bezos como dueño de un periódico? A mí me interesaba mucho saberlo cuál era el estilo de Bezos. Y lo que yo sospechaba es que había otro Bezos que era como Mr. Hyde y Mr. Jekyll, y que Marty solamente nos estaba hablando de Mr. Hyde, que Marty nos estaba ocultando algo. Se lo dije expresamente a Marty. ¿Qué nos ocultabas? Porque todo parecía perfecto en la relación entre Jeff Bezos y el hombre más rico del mundo en ese momento y el Washington Post. Compra nada menos que el periódico que hizo todo el seguimiento del Watergate. Y parecía tan perfecto que después de la salida de Marty Baron del Washington Post empezaron a mostrarse ya todas las realidades que vivía y que vive Bezos en la propiedad de un medio. Bien, pero volvamos al Guaviare y volvamos a mi acercamiento a la tecnodiversidad, alrededor de tratar de explorar ese movimiento de hormiguero y de hormigueo de los medios nativos digitales. En primer lugar, son medios que no se llaman como los medios decimonónicos. Los medios decimonónicos nuestros son decimonónicos realmente. ¿O qué significa llamarse El Tiempo? O El Espectador. O llamarse El Globo. O llamarse El Universo. O llamarse El Espacio. Estos no eran simplemente detalles nominativos, eran formas de apreciarse, de concebirse como medios. ¿Y qué significa que estos medios que exploré, estos hormigueros que seguí, se llaman Ojo mi pisto, Ojo mi pisto, o La cola de la rata, o Casa Macondo, o Agencia Baudó, o Desvestida, o Sálvese quien pueda? Así es que se llaman. Segundo, encontré en esta exploración 2000 medios nativos digitales, 2000 expresiones de esta tecnodiversidad, porque por ahora mostremos que hay diversidad, pero que también hay una apropiación particular de la tecnología que difiere de las apropiaciones del feudalismo de lo tecnológico. 2000 medios sobre 10.000 que detectamos y que aplicados una serie de criterios de observación terminaron en 2000, que puede acceder cualquier persona. Primero, nuestro banco de datos no es nuestro, sino nuestro banco de datos es un banco al que puede acceder cualquier persona en cualquier momento para los objetivos que esa persona o institución o organización plantee. Lo tercero es que hemos encontrado que esos medios no se llaman a sí mismos medios, no se consideran medios, se consideran más redes, es decir, hacen énfasis en su carácter reticular y van dejando atrás el carácter mediático
tradicional de los globos, los espacios, los tiempos o los tiempos. Los van dejando aparte. Sin una lucha fervorosa, no hay una lucha fervorosa, hay un distanciamiento real de estos medios nativos digitales. Cuarto, estos medios nativos digitales, esas tecnodiversidades, están planteando otras formas de narrar, otras formas de contar, diversas a las formas tradicionales que han tenido, digamos, los medios convencionales. Lo que significa, sexto creo, establecer una cartografía de las agendas muy diversas a la de los medios convencionales. Salta el corazón cuando se observa en Honduras, por ejemplo, un medio creado por feminismos lésbicos que se enfrentan, o más que enfrentarse, que se observan diferentes, digamos, a valoraciones establecidas habitualmente en los medios convencionales. Solamente si se entrara al hormiguero y se viera la diversidad, se podría ver, por ejemplo, medios que trabajan en otras versiones de la cultura, que tienen otras perspectivas del manejo de lo económico, etcétera. Que hay unas hormigas que no son semejantes todas, sino son precisamente diversas y con una diversidad muy enriquecida. Son medios que luchan, por ejemplo, en el tema de la sostenibilidad. ¿Qué significa sostener un medio frente a las ideas que tenemos de lo que significa la sostenibilidad de las propuestas, por ejemplo, culturales? Y esto hace que se abran a una diversidad de oficios, de tareas, de integraciones entre esos oficios y esas tareas. Son medios que tienen redacciones muy pequeñas. Yo crecí en una redacción de 400 periodistas con un monstruo al lado. El monstruo lo iba a visitar cada cierto tiempo, porque uno tiene que visitar los monstruos cada cierto tiempo, por lo menos dejarlos aflorar. ¿El monstruo cuál era? Una fábrica de papel. Eso es increíble en pleno 21. Un periódico que se mantiene, que tiene una sala, un edificio donde vive el monstruo, hecho a partir del papel. Cuando estuve en la sala de los 400, yo estaba al lado de una salita de 20. ¿Qué? No exageres, Germán Rey. De 10. Era la sala digital. 20 años después, la sala digital dominaba todo el espectro y quizás en otra conversación, como la del Mamo de los 9 días y las 9 noches, podamos conversar de qué pasó con el monstruo y de qué pasó con las comprensiones de los medios, que los vimos en sus épocas de esplendor y que los vimos también en sus épocas de caída. Bueno, ahí lo que vengo a ofrecer es una tecnodiversidad que dialoga con las tecnodiversidades artísticas de Felipe, que dialoga con las descripciones y los análisis de George y que puede dar lugar entonces a un diálogo. Ustedes pueden observar las hormigas en la página web de la Fundación Gabo. Por ahí andan desde hace un tiempo señalando quiénes son y sobre todo quiénes quieren ser como tecnologías de la diversidad. Gracias. Muchísimas gracias a Germán. Nos devolvió en el tiempo en muchas cosas maravillosas. Yo sé que nos tenemos que ir, pero yo sí quiero que hagamos una conclusión. No sé si Octavio nos quiere colaborar en esta conclusión, de acuerdo a todo lo que hemos conversado, porque aquí
hay una pregunta importante que también dejó planteada George y es la música. ¿Cómo vamos a enfrentar, cómo la música se va a enfrentar y se quiere mover hacia esta tecnodiversidad? Entonces, no sé quién de ustedes quiere dar esa conclusión para cerrar entonces esta charla el día de hoy. Sí, no, yo creo que fue maravilloso la presentación de George, de Germán, como en el sentido de cómo mirar ese espectro. Yo en la perspectiva que venimos desarrollando, básicamente como explorando, creo que la labor académica que desarrollamos en las instituciones, tanto en Caldas como en Bogotá, en la Tadeo, pues lo que están buscando como generar son como nuevas rutas, esas nuevas perspectivas, entender esos hormigueros de los que mencionaba Germán con esas metáforas tan bonitas, ¿no? Del costo, de esas miradas. Y yo creo que hay todo un camino abierto, creo todo un camino abierto para las artes, yo no tengo la respuesta específicamente en el campo de la música, pero sí sé, pues tengo la certeza, ¿no? De que desde el arte por su mismo carácter, ¿no? Disruptivo, distinto, diferente, ¿no? Abre un camino que va contra todo lo que hemos hablado, creo que todos desde el principio, y es lo hegemónico, ¿no? Cómo romper esas hegemonías con lenguajes que se recuperan sin olvidar que las tecnologías existen y que están aquí para quedarse. Esas salas pequeñas digitales están, eso ya no las vamos a quitar, esas van a seguir allí. Pero entonces, ¿cómo nos apropiamos de ello? Creo que y el arte y la música tienen mucho que decir allí, porque son ellos, son los artistas quienes realmente se están apropiando para romper esas estructuras y encontrar lenguajes nuevos. Y a mí me parece que este camino de la tecnodiversidad es un camino, pues como lo vimos aquí, muy interesante, porque nos presenta panoramas diversos que la industria por sí misma no los va a plantear. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy en esta primera charla. George, muchísimas gracias. Te deseamos un feliz día y a todos, por favor, un aplauso y gracias por estar con nosotros. A Felipe, a Germán, a Octavio y hasta la próxima. Gracias.